En el episodio anterior hablamos sobre un problema que existe en muchas organizaciones. Tomamos decisiones importantes, pero no analizamos cómo las tomamos. Vimos que muchas decisiones no nacen de la mala intención, nacen de la falta de estructura y surgió la pregunta inevitable. Si la intuición tiene límites, entonces debemos reemplazarla por datos, por sistemas, por algoritmos, por inteligencia artificial. Mi respuesta es no, pero tampoco creo que podamos seguir tomando decisiones como las hemos tomado en los últimos 20 años. En el mundo actual, la información cambió, la velocidad cambió, la complejidad cambió. Pero el verdadero desafío no es escoger entre personas o sistemas, sino en saberlos combinar. Cuando hablamos de decisiones, muchas conversaciones terminan atrapadas en dos posiciones opuestas. La primera dice confía en la experiencia y en tu intuición. La segunda dice confía en la tecnología. Y cuanto más escucho estas conversaciones, más me convenzo de que ambas son incompletas. Ninguna organización funciona exclusivamente con intuición. Ninguna organización funciona exclusivamente con algoritmos. La realidad es mucho más interesante. Las mejores organizaciones utilizan personas, sistemas o inteligencia artificial todas al mismo tiempo. Durante años hemos tratado experiencia humana y sistemas como si fueran opciones incompatibles. Por un lado, confiamos en la experiencia. Por otro lado, confiamos en los procesos. Pero las decisiones más sólidas aparecen cuando ambos enfoques comienzan a trabajar juntos. Esto es lo que hace interesante este tema. No estamos hablando de personas contra sistemas, ni estamos hablando de experiencia contra tecnología. Estamos hablando de construir sistemas que permitan aprovechar mejor la experiencia humana. Porque una buena decisión necesita ambas cosas, necesita criterio, pero también necesita estructura. Después de todo lo que hemos dicho, sería fácil llegar a la conclusión equivocada. Pensar que la intuición es un problema, que la experiencia ya no importa o que todo debería depender de datos y de procedimientos. Pero yo no creo eso. De hecho, creo que la experiencia sigue siendo una de las herramientas más valiosas con las que cuenta una organización. Porque las personas experimentadas desarrollan algo muy difícil de reemplazar, que es esa capacidad de reconocer patrones y de reconocer señales o detectar situaciones ambiguas que no aparecen en ningún reporte ni en ninguna hoja de cálculo. Y eso tiene valor. Con el tiempo, las personas comienzan a reconocer conexiones que antes pasaban desapercibidas. Algunas relaciones empiezan a destacar. Ciertos patrones se vuelven visibles. Lo que para una persona parece ruido, para alguien con experiencia puede convertirse en una señal importante. Eso ocurre constantemente en el trabajo. Por ejemplo, cuando un gerente experimentado detecta una preocupación que todavía nadie ha mencionado, o cuando una entrevistadora percibe una inconsistencia que merece explorarse. Un líder identifica un problema antes de que aparezca en los indicadores y muchas veces tiene razón, porque la experiencia le permite ver cosas que aún no han sido vistas por otras personas. Por eso la intuición sigue siendo importante. No es magia, no es adivinación, es experiencia acumulada. Pero aquí aparece una pregunta importante. Si la intuición es tan valiosa, ¿por qué personas muy experimentadas siguen tomando malas decisiones? ¿Por qué gerentes brillantes contratan a la persona equivocada? ¿Por qué líderes competentes interpretan mal algunas situaciones? La respuesta no está en la falta de experiencia. La respuesta está en los límites de la experiencia. Y eso es precisamente lo que veremos a continuación.
La experiencia tiene valor, pero precisamente porque la intuición es humana, también tiene sus límites. Y esto es importante, porque muchas veces asociamos experiencia con objetividad. Pensamos que una persona experimentada ve la realidad tal como ella es, pero en realidad todos observamos las cosas a través de filtros. Algunos de esos filtros nos ayudan y otros pueden distorsionar las cosas, y muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Los mismos patrones que ayudan a interpretar una situación también pueden llevarnos a conclusiones prematuras. Algunas conexiones reciben demasiada atención, mientras otras señales igualmente importantes pasan desapercibidas. Y cuando eso ocurre, podemos sentirnos muy seguros de una decisión que en realidad se apoya en información incompleta. Esto ocurre con más frecuencia de lo que imaginamos. A veces preferimos candidatos porque se parecen a nosotros. A veces una característica positiva influye sobre toda una evaluación. O a veces una primera impresión condiciona el resto de una entrevista. Y a veces simplemente confiamos demasiado en nuestro propio criterio. No porque seamos irresponsables o porque seamos incompetentes, sino simplemente porque somos humanos. Y aquí aparece una idea importante. La existencia de sesgos no invalida la experiencia. Lo que nos dice es algo diferente. Nos dice que incluso las personas más capaces necesitan mecanismos que las ayuden a revisar sus propias conclusiones. Porque el objetivo no es eliminar el juicio humano, sino hacerlo más confiable. Entonces llegamos a una pregunta fundamental. Si la experiencia aporta valor, pero también tiene sus límites, ¿cómo podemos aprovechar lo mejor de ambos mundos? ¿Cómo conservamos el criterio humano sin quedar atrapados en los puntos ciegos? Creo que la respuesta está en combinar cuatro elementos y juntos forman una de las ideas más importantes de esta serie. Durante mucho tiempo hemos buscado una solución simple. Algunas personas creen que la respuesta está en la experiencia, otras creen que está en los datos, otras creen que está en los procesos y otras piensan que la respuesta está en la inteligencia artificial. Yo no creo eso. Yo creo que cada uno de esos elementos aporta una fuerza y cada uno refuerza las limitaciones de los otros. La experiencia aporta contexto, permite interpretar situaciones complejas y comprender matices que no siempre son visibles. Los procesos aportan consistencia, los datos aportan evidencia y la inteligencia artificial aporta velocidad y capacidad de análisis. Cuando estos elementos trabajan juntos, las decisiones se vuelven más sólidas, más transparentes y más confiables. Aquí hay algo importante. La inteligencia artificial no reemplaza la experiencia. Los datos no reemplazan el criterio. Y los procesos no reemplazan la responsabilidad humana. Cada elemento cumple una función distinta. La experiencia ayuda a interpretar. Los procesos ayudan a comparar. Los datos ayudan a verificar. Y la inteligencia artificial ayuda a analizar. Cuando intentamos que uno de los elementos haga el trabajo de los demás, aparecen los problemas, pero cuando trabajan juntos, aparecen mejores decisiones. Esta idea parece sencilla, pero cambia profundamente la manera en la que entendemos la toma de decisiones, porque deja de preguntarnos quién tiene la razón y comienza a preguntarnos qué sistema estamos utilizando para llegar a una conclusión. Y esa es una pregunta mucho más útil. Todo esto puede parecer abstracto: experiencia, procesos, datos, inteligencia artificial. Así que hagamos algo concreto. Imaginemos una situación muy común.
Una organización necesita contratar a una nueva persona. La vacante es importante, el equipo tiene presión y existe un deseo legítimo de tomar una buena decisión. ¿Qué ocurre normalmente? La organización recibe múltiples señales: currículums, entrevistas, referencias, observaciones, información que llega desde distintas direcciones. Cuando existe un proceso claro, esa información comienza a organizarse. Las señales se comparan, los patrones se verifican, las observaciones se vuelven más consistentes. La decisión final sigue siendo humana, pero ahora se apoya en una estructura más sólida y en evidencia más confiable. Observa lo que no ocurrió aquí. La inteligencia artificial no tomó la decisión. Los datos no tomaron la decisión. El proceso no tomó la decisión. La decisión siguió siendo humana. Lo que cambió fue otra cosa: la calidad de la información disponible, la claridad de los criterios, la consistencia de la evaluación y la capacidad de revisar nuestras propias conclusiones. Eso es exactamente lo que hace un buen sistema. No reemplaza a las personas, ayuda a las personas a decidir mejor. En el primer episodio vimos por qué las organizaciones toman malas decisiones. Y en este episodio vimos cómo pueden tomar mejores decisiones. Pero todavía queda una pregunta que tal vez es la más importante. Si sabemos que los sistemas mejoran la calidad de las decisiones, ¿quién debería diseñar esos sistemas? ¿Quién debería asegurarse de que las organizaciones no dependan únicamente de intuiciones individuales? ¿Quién debería construir procesos que permitan decidir mejor? Mi respuesta es clara. Ese es uno de los roles más estratégicos que recursos humanos puede asumir. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio, que es el último de esta serie. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto.